muy gentilmente nos ayuda para poder grabar. Ya vamos a orar y después comenzamos con la grabación, mi hermano Luchito, o ya está grabando. Un envío en directo, ya, vamos a orar entonces, para no perder tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos su nombre, damos gracias, Señor, por este día donde nos has permitido abrir nuestros ojos, reconociendo que tú eres el dador de la vida. Nos permites contemplar, Señor, este nuevo amanecer, donde vemos que tus misericordias han sido renovadas. Somos los sobrevivientes, Señor, que estamos hoy, Señor, en esta tierra que tú creaste, que tú formaste, y nos permite, Señor, cada día y nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Señor, no fuimos nosotros los que te hemos, Señor, dado a conocer, sino que tú te revelaste a nuestras vidas. Tú has venido a nosotros a mostrar tu gloria, tu amor y tu misericordia. Queremos conocerte más, Señor, a través de las Escrituras, y es por eso que en este día pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nos guíe en esta clase y que todo lo que hagamos, Señor, Padre, sea dirigido a través de esta presencia maravillosa que inspiró este libro, Señor, y que hoy podemos leer y escuchar y somos bienaventurados, Señor, los que somos partícipes de esto. Padre, en tu nombre queremos comenzar esta clase, Señor, encomendándome en tus manos, Señor, para que sea yo en esta hora un instrumento y que sea tu gracia, tu poder el que nos hable y nos ministre. Padre, y tu bendición a través de este estudio pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados, vamos a leer rápidamente. Hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Tiatira. Amén. Estamos en el capítulo 2 del el libro de Apocalipsis. Amén. Ya terminamos con la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Ya vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Hoy comenzamos con la iglesia de Tiatira. Amén. Y para eso vamos al capítulo 2, en el versículo 18, para poder... Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Fijémonos que en cada una de las iglesias se presenta de una forma diferente. Hoy, como en todas las iglesias, se escribe el ángel de la iglesia. Ya sabemos quién es el ángel de la iglesia. Es el mensajero, es el pastor, es el que está enfrente de la iglesia, ¿cierto? En Tiatira. Ya hablaremos qué significa el nombre Tiatira. Él se presenta como el Hijo de Dios. Ya hay solo Jesús que dicen que Dios creó a Jesús para enviarlo a la tierra, pero una vez muerto, Él lo hace desaparecer en el cielo. Pero vemos claramente que aquí aparece nuevamente esta expresión, el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué se presenta con esta autoridad? Lo veremos a través de este estudio. El que tiene ojos como llamas de fuego, también es importante ver que Él todo lo ve, ¿ya? Y sus pies semejante al bronce bruñido. Quiere decir que sus pies son poderosos para destruir lo que hace este periodo, esta iglesia, ¿ya? Y dice esto: yo conozco tus obras. Qué lindo es eso, saber que Dios conoce nuestras obras. A veces hay hermanos que si no logran grabar o dejar algún indicio o inmortalizar lo que ellos hacen a través de Facebook o en alguna de las redes sociales, sienten de que eso no quedó por visto. Y sentimos que ahí es donde tienen que quedar manifiestas nuestras obras. No, es importante saber que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para el Señor. ¿Por qué? Porque dice, yo conozco tus obras. Así que es importante saber eso. Y tiene 3 ecónimos importantes que tenía esta iglesia y que Dios lograba ver. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, ¿ya? Eh, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tenía cosas buenas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, y aquí empieza lo malo, ¿ya? Aquí están lo que echa a perder lo bueno de esta iglesia. Nosotros podemos tener cosas buenas,
pero de pronto, y podemos tener muchas cosas buenas, pero una cosa mala puede echar a perder todo lo bueno, que es lo que nos pasó con la iglesia de Éfeso. Tenía 10 cosas buenas, pero una mala llevó a destruirla por completa, hasta la ciudad. ¿Ya? Dice, tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ya menciona el nombre de esta mujer, que se dice profetiza, enseñe y seduzcas a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren qué fuerte cómo habla de esta mujer. Ya vamos a hablar esto y vamos a ver algunas posturas que hay referente a muchos teólogos que hablan cuando hablan de esta mujer. Amén. Versículo 21. Y que le has dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ya aquí está hablando en gran tribulación. Ya esta tribulación es de parte del Señor, o sea, está hablando de la gran tribulación. La iglesia por tiempo ha venido en tribulación hasta el día de hoy, pero esa tribulación no ha venido de parte de Dios hacia la iglesia, sino que ha sido el diablo el que ha traído tribulación. Pero esta tribulación viene de parte de Dios, por ende es la gran tribulación, ¿ya? Eh, dice, y cómo es, bueno, versículo 21, y le has dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Vale decir que no tan solo a esta mujer, sino que los que son copartícipes también con esta mujer, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Qué terrible. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, está hablando de doctrina. Entonces, ¿de qué mujer está hablando? Mire qué importante esto. Vamos a ver de qué mujer está hablando entonces, porque está hablando de una doctrina. Y no lo han conocido, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Qué increíble. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, aquí está hablando hasta que yo venga, está hablando del arrebatamiento. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está hablando del milenio, está ofreciendo una autoridad para el milenio. Cuando ya vayamos al milenio nos vamos a dar cuenta de todo lo que la iglesia va a recibir, la autoridad que tendremos cuando Jesucristo sea el Señor de toda la tierra. Recordemos que lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, ahí dice, el Dios de este siglo, ya ahí está haciendo mención del diablo, que el Señor lo reprenda porque menciona con D minúscula, ha cegado el entendimiento, ¿verdad?, a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo, ¿ya? Él es el que ha cegado en este minuto, él. Pero en algún minuto el diablo, cuando sea apresado, ¿verdad?, por 1000 años el anticristo, bueno, el diablo es enviado al abismo, el anticristo, el falso profeta, es enviado al lago de fuego. El Señor será amo y Señor de la tierra, ya no habrán problemas económicos, no habrá problemas de delincuencia, no existirán las comisarías, no existirán los matinales con malas noticias, no existirán los hospitales, no habrán enfermedades, existirá los árboles, los desiertos no existirán, todos los desiertos se convertirán en paraísos, será todo fructífero, ya nadie va a trabajar para otro, sino que cada uno trabajará para lo suyo propio. Vendrá un momento maravilloso en el tiempo del milenio y está ofreciendo, dice, y les daré autoridades sobre las naciones. Amén. Versículo 27, y las regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos entonces a desarrollar del versículo
18 hasta el 29, donde terminamos el capítulo 2 hoy en esta clase con la ayuda del Señor. Bueno, partamos que esta iglesia se desarrolla desde el 590 hasta el 1517. Ya nos vamos acercando a nuestra era. Aquí ya estamos en el siglo XVI, ¿cierto? El término del siglo XV, comienzo del siglo XVI. Termina este periodo de la iglesia cuando ya aparece Martín Lutero. Pero vamos a ver de todo lo que pasa hasta antes de Martín Lutero, por qué Martín Lutero aparece en esta parte de la historia, siendo también un monje agustino. Los católicos tienen más de 2000 órdenes sacerdotales. Están los agustinos, los salesianos, los franciscanos. Bueno, Martín Lutero era de la orden de los monjes agustinos. ¿Ya? Vamos, donde en este periodo, desde el 590 al 1517, ya la Iglesia Católica comienza a manifestarse en una forma clara, a tomar control, a seducir a las naciones, ¿verdad? A tomar un poderío, es conocido también como el Cuerno Pequeño, es un pequeño estado. La Iglesia Católica tiene una autoridad, pero tremenda en la tierra, por eso que dice que ha seducido a los reyes de tierra, se ha sentado sobre montes, los montes son naciones, ¿verdad? Se ha montado sobre autoridad. Es por eso que, por ejemplo, acá en Chile, sin ir más lejos, vimos los escándalos que han pasado con estos sacerdotes que abusaron de niños y gente con plata, ¿eh? Estamos hablando de gente adinerada que tienen poder, ¿verdad?, para corromper y no han podido meter a los sacerdotes a la cárcel. Están con arresto domiciliario porque están esperando de que de alguna forma el Vaticano pueda dar respuesta a eso. Pero si ese error lo comete un pastor, al otro día está en la cárcel rápidamente, no tiene ese poder, no tiene esa autoridad sobre las naciones, ha seducido a los reyes de la tierra. Y bueno, cuando ya lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a hablar derechamente y fuertemente sobre esta religión y que tiene un nombre, que dice, tiene un nombre blasfemo sobre su cabeza, Babilonia la Grande, la madre de la ramera. En este periodo se enseña, a grandes rasgos, vamos a verlo también en forma detallada, pero quiero mencionarlo, que se enseñó a adorar imágenes. Aquí comienza el papado y el oscurantismo en todo este periodo. Amén. Bueno, comencemos diciendo entonces que la ciudad de Tiatira estaba a unos 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Pérgamo, de la iglesia que acabamos de ver el lunes pasado. Y hoy día en la actualidad, recordemos que todo esto está en Turquía, ¿cierto? Hay una pequeña ciudad llamada Akhisar. Y se cree que hay alrededor de 35.000 habitantes hoy día en esa localidad, ¿ya? Ese es como el marco geográfico de esta iglesia. Ahora, Tiatira era notorio porque era fuerte en el comercio, su lana, su industria de tintura, y de esta ciudad era natural Lidia, la vendedora de púrpuras que nos menciona el libro de Hechos, ¿verdad? En el capítulo 16 del 11 al 15, esta mujer vendedora de púrpura que se convierte, ¿verdad? Y en Filipo al Evangelio en el ministerio de Pablo. Amén. Ahora, Tiatira, esta palabra, mire lo que significa, amados, es fuerte decirlo, pero esta palabra, Tiatira, bueno, recordemos que la palabra Éfeso significa deseable, ¿cierto? Porque era el periodo de las campañas evangelísticas, el periodo evangelístico, misionero. Luego viene la iglesia de Esmirna que viene del vocablo mirra, el perfume agradable. Después viene cuando la iglesia fue perseguida, luego viene el periodo de la iglesia que vimos la semana pasada, Pérgamo. Per significa torre, gamo significa enlace, donde ahora la iglesia se casa con el Estado. Y vimos, ¿verdad?, todo lo que afectó esta unión de la iglesia y Estado. Ahora, el nombre de Tiatira, y aquí se pone muy dura la situación para el cristianismo en este periodo, muy, muy dura, muy terrible, y bueno, tengo algunas imágenes que quiero compartir con ustedes. ¿Ya? La palabra Tiatira significa sacrificio
incansables de víctimas. Es el sacrificio incansable de víctimas. Eso significa Tiatira. Y este significado cuadra, pero muy bien en el periodo de la historia de la iglesia que representa. Pues representa a la iglesia papal con sus sacrificios incansables, heréticos, donde comienzan a aparecer, ¿verdad?, la persecución, a donde millones y millones y millones de personas han sido sacrificadas, y vamos a mostrar algunas de las torturas que se practicaban en ese entonces. Tengo algunas imágenes donde se manifiesta lo que es la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, amado, tiene que ver con de darle una muerte cruel a una persona por no inclinarse ante Roma, ¿verdad? Por no inclinarse ante las imágenes, ¿ya? Por eso que en lugar de darles un balazo o colgarlos, sino que los torturaban a las personas para que de esta forma las personas que no querían inclinarse ante Roma tenían que tener una muerte cruel. A eso se le llamaba Santa Inquisición. No tiene nada de santo, era una crueldad. Por eso que Juan Pablo II, en el año 2000, en el año del jubileo, él pide perdón por todas las muertes, ¿verdad?, que ha causado esta religión. Por eso que en el capítulo 17, Juan, cuando la vio a la mujer, dice que estaba embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Es una iglesia que ha perseguido a través de toda la historia. No hay religión más asesina. Más de 50 millones de personas matadas en la historia. Y estos no han ido a la cárcel, no han ido presos. Ellos no han tenido que sufrir condena. Si un pastor mate a alguien, si un cristiano mata a alguien rápidamente, tiene que pagar por esa condena. Ellos no han pagado condena, ellos no han ido a la cárcel. Justifican estos hechos, pero lo que a ellos se les olvida, que hay alguien que está con ojos de llamas de fuego. Así que cuidado, podemos engañar a los hombres, podemos engañar a las autoridades, usted puede engañar a su pastor, pero Dios no puede ser burlado. Amén. Ahora, aquí es una, eh, es una, es una iglesia herética, una iglesia que engaña, tiene herejías, donde se hacen inútiles misas, son inútiles, inútiles. ¿Por qué? Porque despiertan la esperanza falsa a los que mueren y diciendo que los van a sacar del purgatorio y inventando estas cosas, ¿verdad? Y que a través de misa y de dinero, porque por ejemplo, si alguien muere en un pecado capital para la Iglesia Católica, ya alguien murió en un pecado capital, esta persona no le van a hacer una misa. Si alguien se quitó la vida, un curita a usted no le va a ir a hacer una misa, ¿ya? Porque murió en un pecado capital. Ahora, cuando ellos van a hacer estas misas, cuando alguien murió en un pecado capital, sale muy caro. Yo conocí a un ex franciscano que estuvo en Roma, conoció la cama del Papa, conoció la mitra del Papa, él vivió en Roma, él es de la orden de los franciscanos, y él me contó que él cuando era un sacerdote católico, él cobraba hasta 20 millones de pesos chilenos por hacer esa misa. Decía, si un abogado para sacar a alguien de la cárcel cobra millones de pesos, yo también cobraba por ese dinero para sacar a un tipo que estaba en el purgatorio y poder llevarlo al cielo. Entonces, ¿por qué son herejías? ¿Por qué son engaños? Porque ellos con estos engaños, con misa y con dinero, porque tienen que pagar plata, le dan esperanza a la persona. Por eso son misas inútiles, por eso que son herejías. Cuando hablan de la extrema unción, creen que con sus misas con dinero van a salvar el alma de esa persona y enviarla al infierno. Eso es mentira. La Biblia habla claramente en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, cuando dice, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será
salvo. Eso es importante poder eh, entender. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vale decir que por más misa, que por más agua bendita, yo puedo echarle a una persona un balde con agua bendita. Si esa persona no se ha arrepentido, no sirve de nada, amados. No le sirve de nada. Está condenado. No sirve. Entonces las misas son inútiles. El dinero que usted pueda pagar es inútil. Entonces, todo eso es un engaño, es una herejía que ellos enseñan. ¿Ya? También el sacrificio incansable se puede referir a la lista interminable de mártires cristianos por medio de Satanás, ¿verdad? Obviamente, y de esta religión. Por eso que él se presenta con el título del Hijo de Dios. Mire, quiero que veamos esto. Veamos en estas imágenes los sacrificios, las torturas que ellos hacían. Fíjense en esta imagen cómo estas personas eran. Espera un poquitito más. Denme un minutito para avanzar. Ya, disculpen, amados, ahora sí. Bien, eh, entonces, dicho esto, era una de las formas que ocupaban la Iglesia Católica. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Ahí así torturaban a las personas. Tomaban caballos y descuartizaban a las personas en vida. Y lo hacían para que la gente que no quería inclinarse ante Roma, inclinarse ante la Virgen, ¿verdad? De esta forma los mataban. Entonces los descuartizaban. Este fue un periodo de tortura, la Santa Inquisición. Vea usted a través de la historia. Yo lo invito a que busque por internet. Hoy día es fácil poder acceder a esta parte de la historia. Por eso que la Iglesia Católica está embriagada con la sangre de los mártires. Es una religión manchada con sangre inocente por los mártires de Jesús. Así dice el libro de Apocalipsis capítulo 17. Mire, esta tortura era tremenda. Empezaban los caballos, no es que, vuelvo a decir lo mismo, los colgaron y se acabó, no, los torturaban. Este otro tipo de muerte, este es otro tipo de muerte que ellos daban. A ver, ¿dónde está la imagen acá? Ya, esto era para arrancarles los senos a las mujeres. El desgarrador de senos se llamaba. Entonces tomaban esto como unas pinzas y tomaban los pechos de la mujer y se los arrancaban. Imagínense el grito de esa mujer muriendo desangrada, ya lo hacían a vista y presencia de los demás, ya obviamente que algunos por esta causa renunciaban a su fe, pero hay otros que morían siendo fieles hasta la muerte. Qué increíble. Esto es la cuña, se le llamaba, donde sentaban a una persona encima de esto, ¿verdad? Que tenía mucho filo, y le ponían peso en sus pies, y de esta forma el mismo peso iba provocando la herida y matando a esa persona en vida. Esta era la tortura. Esta es la Santa Inquisición. Busquen en internet lo que es la Santa Inquisición. Por eso que es una religión asesina. Es una religión eh, que obligaba a las personas asesinas y nunca fueron a la cárcel. Pero todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos.
Esta es la doncella de hierro, se llamaba, donde, si se fijan, al entrar hay en las espaldas acá, ahí hay unos clavos, ¿ya? Empujaban a la persona y luego al cerrar las puertas, estas personas morían desangradas por las perforaciones que provocaban estos clavos en el hombre y en la mujer. Se conocía como la doncella de hierro. Esta se conoce como la pera. Es terrible, bueno, mencionar estas cosas, pero bueno, es una realidad, no podemos negar. A las mujeres se les introducía por su aparato productor y reproductor, y también a los hombres por el recto. Se les introducía estas cosas y luego se abrían para matarlos, murieran de esta forma, desgarrada, brutal, asesinos. Esto era para aplastar la cabeza, se llamaba el machacador de cabeza. Ahí acostaban a la persona y comenzaban a apretar, 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 apretar hasta que destruían completamente el cráneo de ese hombre y de esa mujer. Por eso que es una religión asesina. Por eso que se presenta Dios ante esta iglesia, la iglesia de Tiatira, como el Hijo de Dios. Se presenta como el que tiene ojos de llamas de fuego. Cuando ocupa el título del Hijo de Dios, eh, es que aquí es que Cristo usa su título supremo, porque la Iglesia Católica se cree, ama y señora. eh, Ojo, que cuando habla en Apocalipsis de la madre de las rameras, si es madre, es porque tiene hijos. Cuidado con eso. Hay muchas iglesias católicas, como dijo Juan Berli en algún minuto, misiones que son como católicas larvadas, dijo él en algún minuto, en una descripción, donde siguen con la misma estructura. Mire, hay agrupaciones hoy día donde quieren que todo anden al ritmo de él y que de ellos, y que si uno no está en su agrupación, está mal. Si no está en su agrupación, poco menos no es salvo. Y ocupan el mismo estado papal, como que todo tiene que centrarse en ellos, lo que ellos dicen está bien, todo lo que dice el resto está mal, no tienen una mirada subjetiva a lo que ellos llaman pecado, a lo que ellos dicen que está bien, uno tiene que decir que está bien. Si alguien hace algo malo, ellos lo van a juzgar, y cuando ellos hacen algo malo, hay que tener misericordia. Pero, y se sienten que tienen la autoridad de la iglesia. Imagínense Pablo, que fue apóstol a los gentiles, escribió más del 85% del Nuevo Testamento en sus cartas paulinas, las 13 cartas. Él dice, yo soy solamente un colaborador más. Él nunca dijo, yo soy el pontífice, soy la autoridad máxima, soy el que la llevo, yo soy el que si digo se hace. No, él dice, yo soy un colaborador más. Entonces, ¿cómo se presenta ante esta iglesia? Como el Hijo de Dios. A ver, tranquilo, yo soy la autoridad, yo soy el Hijo de Dios. La iglesia, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Somos la novia de Cristo. Quien tiene la autoridad es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces dice, tranquilo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces aquí Cristo usa su título supremo y establece su autoridad suprema sobre las autoridades y las jerarquías desarrolladas en la iglesia católica. Y su autoridad y muestra que yo tengo la autoridad para juzgar, no es la iglesia católica. Entonces, no somos nosotros. Hoy día hay tanta herejía, hermano, por eso que dice que antes que venga Cristo vendría la apostasía. Y apostatar significa errar el blanco. Un testigo de Jehová no es apóstata, un adventista no es apóstata, un mormón no es apóstata. ¿Por qué? Porque ellos nunca han conocido la verdad, ¿ya? Ellos pueden ser herejes, pero no apóstatas. El apóstata es aquel que caminó por el Evangelio, conoció la verdad y se desvió. Eso es apostatar, es
errar el blanco, errar el camino, cambiar de senda. Eso es apostatar. Entonces, en medio de tanta apostasía, el Señor dice, yo soy el que tiene la autoridad para juzgar. Cuando dice, en el término que se presenta esta iglesia, yo tengo ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, esta habla del juicio en contra de esta iglesia, ¿ya? Entonces esta iglesia recibe 6 ecónimos, vale decir, encuentra 6 cosas buenas Dios de estas iglesias, ¿ya? Que 3 de ellas tienen que ver con virtudes del espíritu, ¿verdad? Que es el amor, la fe y la paciencia. Y otras tienen que ver, bueno, estas 3 tienen que ver en nuestra relación del hombre con Dios, que tenía amor, que tenía fe y que tenía paciencia. Y que otras tienen que ver con las relaciones eh, humanas, que tiene que ver nuestra relación con nuestros semejantes. Y dice que tenía obras, servicio y más obras. ¿Ya? Él reconoce esas obras, todo lo que ellos hacían, qué lindo saber que Dios lo reconozca. Ahora bien, en esta iglesia habla eh, que superabundaba en, abundaban en obras. Y las obras, obviamente, tienen su lugar en la experiencia cristiana. Ahora, hay que entender esto, hermano, que no pueden ser las obras, ¿verdad? Entender que por las obras nosotros vamos a ser salvos. Cuidado con eso. Sino que, sino que tienen que ser obras como resultado de la fe que yo tengo en Cristo, que es diferente, ¿ya? Yo no llego al cielo, imaginémonos 2 escaleras. La Iglesia Católica enseña que haciendo obras, ¿ya? Esa es la escalera de los católicos, que haciendo obras yo llego al cielo, ¿ya? Por eso que hay que pagar, hacer la Inquisición, por eso que hay que confesarse, por eso que hay que hacer la primera comunión, eh, por eso, ¿verdad? Que usted tiene que hacer todo lo que la Iglesia Católica. O sea, la salvación de alguna forma, por eso que también es una herejía, está centrada en el catolicismo, en todo lo que usted haga. O sea, si la Iglesia Católica fuera la salvación, yo estoy perdido porque yo nunca hice la primera comunión, yo nunca me he confesado ante a un curita, ¿verdad? Entonces, por ende, si la salvación es ahí el camino, estaríamos fritos. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, no la Iglesia Católica. Jesucristo dijo, yo soy el camino, no es cualquier camino, es el único camino. Yo soy la verdad, quiere decir que no es cualquier verdad, es la única verdad, y yo soy la vida. Él es vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo no es cualquier cosa. De hecho, es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí dice en primera Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador y ese es Jesucristo. No es María, no es Pedro, no es Pablo, sino que es Cristo. Amén. Entonces, eso hay que entender, hermano, que la fe, que las obras son importantes. Entonces, pastor, ¿no hay que hacer obras? Sí, yo hago obras no para ser salvo, sino que yo hago las obras por gratitud. Amén. Eso nunca olvidarlo. Las obras son por gratitud. El no hacerlo es porque no tengo gratitud. El no hacerlo es porque mi fe es solamente de palabras, ¿verdad? Sino que la fe sin obra, dice el libro de Santiago, es muerta. Yo tengo que demostrar que amo a Dios. Tengo que demostrar que yo sirvo a Dios. Hay personas que dicen, no, yo soy hijo de Dios. Y un día en el trabajo un compañero me dijo, ¿cómo está hermano Víctor? Me dijo. Y yo dije, usted no es mi hermano. ¿Por qué? Me dijo, era un jefe. ¿Y por qué no? Yo a usted nunca lo he visto en un punto de prédica. Nunca lo he visto ir a la iglesia. Nunca lo he visto cantar un corito. Nunca lo he visto congregarse. Nunca lo he visto ofrendar. Nunca lo he visto. Entonces, dije, usted no es mi hermano. Usted tiene que acercarse a Cristo y hacer las obras, ¿verdad?
y que en esas obras muestre que usted realmente ama a Dios. Usted de palabra, y esto no es de palabra, sino que la fe sin obra es muerta. Yo puedo recibir a Jesucristo, ¿cierto? Pero ahora tiene que manifestarse por mi fruto que yo amo a Jesucristo. Y yo hago esas obras no por ser salvo, para ser salvo, sino las hago por gratitud. Amén. Entonces, las obras no pueden sustituir la fe. Es lo que tenemos que tener claro. Ahora, en este periodo histórico representado por la iglesia de Tiatira, se inició una maratón, ¿verdad? De obras, de penitencias también en ese entonces, de peregrinaje, de rosario, de Ave María, ¿cómo se llama? De bulas, de interminable, ¿verdad? De ceremonias, de misas, comienzan todas estas cosas para supuestamente obtener el perdón de los pecados. Entonces, por eso que esta iglesia recibe 4 censuras. A ver si tenemos algo aquí en la imagen cuando menciona a Jezabel. Mire, vamos a aprender algo importante de esto. Dice, toleras a esa mujer Jezabel. Ahora, ¿quién era esta mujer Jezabel? Sabemos que habla de una mujer en Tiatira que corrompía la iglesia, ¿ya? Que corrompía en esta parte de la historia, y su nombre literalmente dice Jezabel, ¿ya? O si el Señor la llamó así simbólicamente, o que realmente existía esta mujer. Aquí, mire, yo leí Apocalipsis años atrás, cuando leí por primera vez Apocalipsis, lo leí con el libro lo leí con la Diario Vivir, lo leí con la Biblia Apologética, lo leí con la Biblia Plenitud, iba leyendo sus comentarios cada vez que avanzaba, y también con un libro eh, el libro de John MacArthur. John MacArthur. Y el libro de John MacArthur es el único que tiene una mirada diferente, que de verdad que está muy lejos de los demás escritores, y eso que se considera un teólogo de corte pentecostal, y es contemporáneo, está con vida todavía. Y John MacArthur tiene una mirada, bueno, él tiene una mirada eh, calvinista, no es, si no me equivoco, no es pretribulacionista, y tiene su libro, cuando lo leí, de verdad que me dejó mucho que desear. Y él decía, cuando yo leí ese libro, que cuando hablaba de Jezabel, Dios se había molestado con esta iglesia, y cuidado con esto, se me había molestado con la iglesia porque esta mujer enseñaba en la iglesia, y que Dios se molestaba cuando una mujer enseñaba. Y he escuchado predicadores que dicen que la mujer no debe predicar en la iglesia. Bueno, a ver, voy a abrir un paréntesis rápido de eso. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, le prohíbe a la mujer que predique. La palabra profetizar en el libro de Hechos dice que las hijas de Felipe profetizaban. La palabra profetizar significa anunciar, proclamar, ¿ya? La palabra profeta significa hablar en el nombre de otro. Por eso que existían 3 tipos de profeta: el Nabí, existía el Nefesh, existía el vidente, ¿ya? Era el que predicaba, el que tenía visión, ¿cierto? Tenía revelación, pero también está el predicador, el que proclama, el que habla en nombre de otro. Cuando Dios le dice a Moisés, tendrás a Aarón, ¿verdad? Tu hermano será tu profeta y tú serás el Dios de él. No es que iba a ser el Dios Todopoderoso, sino que yo hablaré contigo y tú hablarás con Aarón, y Aarón hablará con Faraón. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Aarón? ¿Estaba hablando en nombre de él? No, él estaba siendo el profeta de su hermano, de Moisés. Él hablaba en nombre de otro, hablaba en nombre de Moisés. Y cuando nosotros
predicamos, nosotros anunciamos y profetizamos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de nuestra vida, sino que estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso que nosotros somos profetas cuando hablamos de la palabra del Señor, porque estamos hablando en nombre de otro, ¿ya? Ahora, el don de profecía es otra cosa, el ministerio profético es otra cosa, lo vamos a hablar en otra oportunidad. Hay que definir lo que es el ministerio profético que terminó con Juan y lo que es el don de profecía que aparece en Primera de Corintios capítulo 12, que aparece, ahí aparecen 9 de los dones del Espíritu Santo, y dentro de eso está el don de profecía, ¿ya? Es el don de profecía que hoy se mueve, que es dado por el Espíritu Santo, pero el ministerio profético se terminó con Juan, porque él era el que iba a anunciar al Mesías, y cuando aparece Jesucristo, él dice, es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Y que él crezca. Entonces, eh, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, en otro momento hablaremos más detalladamente para no abrirme de eso. Entonces, las hijas de, las hijas de Felipe profetizaban, anunciaban. ¿Y cómo se iban a guardar silencio? No iban a anunciar. Obviamente, es más, cuando habla de Aquila y Priscila, Aquila, las 3 o 4 oportunidades que menciona la Biblia, siempre mencionan primero a Priscila y no a Aquila, porque Priscila, de hecho, también y Aquila son los que corrigen en un minuto, instruyen a, que eran discípulos de Pablo, instruyen a, instruyen a Apolo, que era un tipo extraordinario, creció, ¿verdad? Había crecido con los grandes pensadores, Aristóteles, Platón, y cuando se convierte al cristianismo, él no tenía una clara, ¿verdad?, definición de lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos le ministran, ¿y quién fue? Una mujer y un hombre. De hecho, Pablo lo menciona en el libro de Romanos capítulo 16. Mire, es más, cuando ustedes leen el libro de Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, y dice, y considerar a mi hermana Febe, dice, diaconisa. Si ustedes buscan la etimología de esa palabra, pueden buscar en la concordancia de Strong, la concordancia exhaustiva, busquen ese texto cuando habla de la palabra diaconisa, les voy a dejar como tarea para la casa, o pueden entrar a la página que también es una página que tiene todo lo de la concordancia, se llama Logos, la K de kilo, logos.com. Logos K, logos.com. Logos K, logos.com. Así se llama esa página. Y ahí ustedes, bueno, ahí se las voy a compartir en el grupo. Ahí está el diccionario, está la concordancia, donde ustedes pueden buscar cada una de las palabras en las etimologías. A ver si podemos buscarlo acá. Mira, lo vamos a hacer derechamente. ¿Eh? Vamos a entrar acá para que vean que estamos para aprender. Logos, logos.com. Bueno, aquí tenemos, vamos a entrar derechamente. A ver, voy a, voy a compartir aquí esta imagen para que lo vamos haciendo juntos y podamos aprender. A ver, compartir, dejar de compartir. Vamos a compartir ahora. Los que tengan duda ahí después puedan preguntar, a ver, en esta página. Ya. Aquí les voy mostrando cómo lo voy haciendo, ¿ya? Aquí entré a... ¿Dónde está? Ya, ahí está. Ya, vamos entonces a donde dice Biblia interlineal. Aquí, Biblia interlineal. Nuevo Testamento. El libro de... ¿Cuál les dije? Romanos, capítulo... Aquí está. Nuevo Testamento romano. Vamos a leer el capítulo 16 en el versículo 1. Y mire, y automáticamente me indica el texto. Dice,
Pero a ustedes, a Febe, a la hermana, nosotros siendo sierva, aquí ocupa en el original es sierva, ahí dice en nuestra Biblia dice, ocupa el término diaconisa. Vamos a ver qué significa este término diaconisa. Viene del diaconos, ¿ya? Y fíjense cómo la referencia dice diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Y la definición de esta palabra es ayudante, es decir, generalmente mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos, específicamente maestro cristiano y pastor. Ocupa el término de pastor, ¿verdad? Cuando ocupa el término sobre esta mujer. ¿Y qué dice el texto? A ver, vamos a buscar Romanos 16, lo vamos a leer textual, perdón, 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Fíjese, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis, que ellos la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros. Por ende, la ponen frente de la obra. Le dice, para que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y ahí menciona a Priscila y Aquila, ¿verdad? Siempre la menciona primero a Priscila y luego a Aquila. Amén. Bueno, sigamos con el PowerPoint diciendo esto, que es un error pensar de que Dios no escucha, ¿verdad?, a las mujeres. Eso es un error decir de que Dios no quiere que las mujeres que las mujeres no puedan, ¿cómo se llama?, predicar. Entonces, John MacArthur enseña que ese fue el error, pero no. Fijémonos bien de quién es esta mujer, Jezabel. ¿Ya? Eso puede ser una propuesta, una opinión teológica, pero veamos bien. Su nombre literal dice que es Jezabel. Y si el Señor la llamó así, puede ser simbólicamente, no lo sabemos, o que realmente una mujer se llamó de esta forma. Ahora, como dice que enseña y seduce a fornicar, debemos entender, ¿verdad?, que hubo una mujer en el Antiguo Testamento llamada Jezabel, era la esposa de Acab, que era la mujer pagana, idólatra, malvada, cruel, casada con un rey del pueblo de Dios, del reino del norte, ¿cierto? Entonces, esta mujer corrompió al pueblo, les enseñó a adorar a, a las deidades paganas. Enseñó a que el pueblo de Israel tenía que adorar a dioses ajenos. Eso es lo que hacía Jezabel. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Esa Jezabel del Antiguo Testamento con esta Jezabel. ¿Por qué? Porque seducía a fornicar, ¿ya? El fornicar no tan solo tiene que ver con el acto sexual, sino que también la Biblia nos enseña que, ¿cómo se llama? Cuando, eh, cuando un hombre, eh, cuando un hombre idolatra a a otro que no sea Dios, no sé, cuando usted idolatra más a un equipo de fútbol, idolatra más a un cantante, a algún artista, y usted lo pone delante de Dios, por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, usted está fornicando, está adulterando. Dios lo ve como una fornicación. Cuando, cuando usted siente más atracción por cualquier cosa que no sea Dios. Entonces, eh, ahí dice que esta mujer seducía a fornicar, vale decir que esta tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica seduce al hombre a que se incline no ante Dios, sino ante imágenes, ante María, ante los santos, seduce y pone, obviamente, pone idolatría, y eso es una fornicación delante del Señor. Entonces, esta mujer corrompió a Israel con el paganismo, mató a muchos profetas, incluso intentó matar al profeta Elías, ¿lo recuerdan?
y introdujo hechicería. Esta mujer era una mujer malvada. Entonces, esta mujer Jezabel de Tiatira reclama ser profetisa, ¿ya? ¿Ves? Tiene que ver mucho con la primera Jezabel, ¿verdad? Que tiene las mismas prácticas, y ahora aquí hay una mujer que se dice profetisa, pero que no es falsa profetisa. Enseñaba, ¿ya? Proclamaba y seducía a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que hace la Iglesia Católica intentó hacer. Amén. Es lo mismo que lo que intenta hacer la Iglesia Católica hoy día en la actualidad, donde enseña a fornicar, donde enseña que tengamos deidades, donde enseña a que tenemos, ¿verdad?, que abrazar cosas que no son gratas ante los ojos del Señor, porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué va a decir un católico? Pero pastor, nosotros no le enseñamos a la gente que María es Dios, ¿ya? Pero ¿cómo lo ve usted? Obviamente, ¿cómo lo ve usted? Que si yo tengo una necesidad y tengo a Dios a quien clamar, y ellos me dicen que tengo que clamar a María, no estoy sacando la mirada, no estoy sacando la mirada de Dios y poniéndolo en ídolos, porque son ídolos, porque les prenden velas, porque se inclinan ante ellas, porque eh, pagan mandas, se arrastran. Es cosa de ver, ¿verdad? Cuando, cuando vienen estos, el, cuando van a pagar manda a Yumbel, cuando van a pagar manda, ¿verdad? Bueno, a todo este paganismo, los hombres van arrastrando ante un ser que no camina, que no habla, y ponen su fe en eso. Está Romualdito, Remuldo, no sé cómo se llama, Romualdo, ¿verdad? El que está en Estación Central, y la gente se inclina, no le pide a Dios, le pide a ellos. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No quiere que entre Dios y el hombre exista otra cosa más que no sea Él. Entonces, y por eso Jesús dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Por eso que en mi oración, cuando yo oro, digo, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él es mi mediador. Él es el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre, dice. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino al Padre en mi oración. Amén. Ahora bien, eh, entonces la Biblia, Dios le llama idolatría. A la idolatría, Dios le llama fornicación, le llama adulterio, le llama una infidelidad a Dios. Entonces Jezabel, por lo tanto, representa la idolatría introducida en la iglesia romana, en la iglesia católica, ¿verdad? Y fue la Roma papal, ¿cierto?, que desarrolló en este periodo la historia de la iglesia representado por Tiatira, el romanismo idolátrico, ¿ya? Que enseña a la gente hasta el día de hoy este ritualismo. Entonces, el jezebalismo, ¿verdad? El jezebelismo ha seducido, ¿verdad?, a sus devotos a desviarlos de Cristo para dirigirlos ¿a quién? A María, ¿cierto? La Iglesia Católica no te lleva a Cristo, te lleva a María. Entonces, desvía a las personas, ¿cierto? Y hace instituir la obra consumada, perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, por el sacrificio incansable e inútil de la misa, y no solo es inútil, ¿verdad? Todo eso, sino que también es herético, pues suplanta la obra expiatoria de Cristo. Entonces, en el estudio del mensaje que tuvimos sobre la iglesia de Pérgamo, mencionamos algunas doctrinas, ¿cierto?, heréticas y de demonios que ya se habían desarrollado en ese periodo de la historia de la iglesia. Ahora, aquí van a ver cómo ahora esta iglesia desarrolla a través de la historia del 607 en adelante una serie de temas idolátricos. Y espero que el tiempo nos dé para poder hablar de cada uno de ellos. Entonces, esta era Jezabel, esta mujer que fue arrojada, ¿verdad?, y comida, su sangre lamida por los perros. Fornicación, ¿verdad? Es una fornicación teológica,
es una, es una fornicación espiritual, ¿verdad? Que todo lo que ellos, los prosélitos que ellos realizan, y es una fornicación moral en cada una de las cosas porque son asesinos. Y no es porque lo diga de una forma despectiva, sino que es una forma literal. Es la religión más asesina de la historia. No son los musulmanes la religión más asesina, sino que es la Iglesia Católica. Y veamos cómo parten, que ya vimos desde del periodo de la Iglesia de Pérgamo, cómo la Iglesia Católica comienza a seducir para que los hombres, los devotos, ¿verdad? Sus hijos, porque es madre, y que sus hijos también hay un castigo para ellos. Dice, adoración a los santos y a los ángeles. Eso comenzó en el año 375. Año 394, la misa instituida por primera vez, ¿ya? Que la misa de alguna forma es inútil, vuelvo a decir lo mismo, porque trata de suplantar y hace ver como que lo hecho por Jesucristo en la cruz fue incompleto. Fue incompleto. Entonces trata de sustituir, ¿verdad? Que a través de la misa se trata de cumplir lo que Jesucristo de alguna forma dejó incompleta. Por eso hay que tener cuidado con eso. En el año 431 comenzó la adoración a la Virgen. O sea, nunca Pablo, nunca Pedro, ninguno de los apóstoles enseñó que debían de inclinarse ante la Virgen. Nunca ellos, ¿verdad?, enseñaron esto, sino que recién comenzó en el 431, donde la iglesia constituye la adoración a la Virgen. En el año 500, perdón, los sacerdotes comienzan a vestirse con sotanas al estilo de los sacerdotes del culto babilónico. El 526 se inicia la extrema unción. Cuidado con esto. Ya, la extrema unción es lo que ellos ofrecen. Hoy día han cambiado el nombre de eso. Le llaman la misa de sanación, creo que algo así. Pero la extrema unción, ¿qué es lo que ofrecen ellos? Donde esa persona con misa y con dinero pueden llevar el alma hasta el cielo. No, no. Cuando usted va a hacer esa extrema unción o como usted quiera llamarle, cuando usted va a orar por una persona que está en el hospital, lo que usted tiene que hacer es que esa persona se arrepienta de sus pecados. Si esa persona no se arrepiente de sus pecados, por más que usted ore, no va a pasar nada. Entonces hay personas que a veces están conscientes. Muchas veces los doctores le van a decir a ustedes cuando van a un hospital, háblele, porque le escucha. Porque mucha gente, esa gente cuando ha despertado, dicen, si tú viniste y me dijiste esto y yo te escuché, pero ellos no pueden reaccionar, su cuerpo no reacciona, pero su mente, sus oídos todavía están atentos. Entonces, muchas veces yo he tenido que pedirles y les tomo la mano y no pueden hablar a veces y les digo ya, apriétame la manito, ¿quieres irte al cielo? ¿Quieres irte con el Señor? Si es así, apriétame la manito y a veces tratan de mover los deditos y ahí usted ve esa intención, pero yo ya estaré escuchando porque con el corazón se cree, con el corazón, los labios pueden decir muchas, pero con el corazón y mueve tus manitos y sería, te arrepientes de todo lo malo que hiciste, de todo corazón, sí, ya, quieres recibir a Jesucristo en tu corazón y apriétame la manito y ahí tratan de hacer esfuerzo y comienzan a veces a llorar y ahí usted realmente, si esa persona se arrepiente, puede alcanzar salvación. Y si esa persona no ha muerto, es porque Dios todavía le está dando la oportunidad de acercarse a Cristo. Pero hay personas que ni eso quieren, así que ya nada más se puede hacer con eso. ¿Ya? Eso que hacen ellos, los católicos, con su misa y con dinero, no van a mover a nadie. No hay ningún texto bíblico dice. ¿Cuándo el apóstol Pedro o el apóstol Pablo dijo que había que pagar para ser salvo? Mentira. Eso es una invención de la Iglesia Católica. En el 596 se introduce el dogma del purgatorio. ¿Ya? Es un limbo, es un lugar intermedio que las personas cuando no se fueron al cielo, ¿verdad? Quedan en ese lugar intermedio. Y para sacarlos de ahí, ellos van a cobrar, los curitas van a cobrar plata para poder sacarlos. Fuimos
fui a un cementerio una vez, acompañé a una familia y bueno, no todos eran evangélicos, los otros familiares pidieron que hicieran una misa en la iglesia católica. Y, y el curita les cobró 120.000 pesos, 120.000 pesos por hacerle ahí la misa, que roció unas cosas, que le echó cosas encima. Y, y yo le dije, yo por 50 lucas se los baño si quieren, pero la gente cree que con esas misas usted no va a mover ni un centímetro. Una persona si se murió sin Cristo y se fue al infierno, no lo va a mover ni un centímetro si, eh, si no ha entregado su vida al Señor. Así que por eso es lo importante nosotros, ustedes que están adquiriendo conocimiento, tenemos mayor responsabilidad de acercar a las personas a Cristo. Amén. En el 600 se inicia el uso del latín en los oficios religiosos. Es una lengua muerta, ¿verdad? Es un lenguaje que nadie habla, solamente los católicos. Entonces, por ende, los cultos, ¿verdad? Las misas, más que cultos, las misas y la Biblia también, que estaba en el latín, no todos tenían acceso a ellos, sino que ellos la interpretaban a su manera y manejaban en ese siglo, ¿verdad? Desde ese entonces hasta 1517. Amén. Ahora bien, se inician las oraciones dirigidas a María también en el año 600. ¿Ve que es una idolatría? Dirigir las, las, las oraciones a María. Fíjese que los discípulos le preguntan a Jesús, si esto es bíblico, le preguntan a Jesús, eh, enséñanos a orar. Ahí en Mateo 6, si no me equivoco, 6:5. Enséñanos a orar. Y él dice, cuando ustedes oren, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice María. Les dice claramente, ¿verdad? No habla de María, pero ellos enseñan en el 600 a dirigir las oraciones a María. En el 850 comienza el uso del agua bendita, ¿ya? Que también son fetiches que la Biblia no nos menciona. Y de pronto la gente anda detrás de esas cosas. La canonización de los muertos para devoción y adoración, ¿ya? Cuando una persona muere, y si esa persona yo fui, le prendí velita y se produjo un milagro y se logra comprobar ese milagro, ya se envían esos informes a través de los jesuitas y ellos mandan los antecedentes y ahí canonizan a esa persona, ¿ya? Y comienza el clamor a los muertos. Cuando el libro de Deuteronomio habla explícitamente que es una abominación el consultar a los muertos. El ayuno de los viernes y en Cuaresma, en el 998. El Cuaresma es lo que celebran la resurrección después de la Semana Santa, que en unos días más, en 40 días más, ¿verdad? Van a celebrar lo que fue el tiempo que estuvo Jesús después que resucitó, estuvo 40 días, se le presentó a más de 500 y luego hace la acepción. Ellos instituyen, ¿verdad? Esa misa. Se establece el celibato para los sacerdotes. La Biblia dice que el que no tiene el don de continencia, mejor cásese en lugar de estar quemándose. Por eso que los sacerdotes no se casan, pero se queman. Ya, en el año 1090, ¿verdad? Comienza el rezo del rosario. En 1184, aquí comienza lo que hablábamos de la Inquisición, la matanza de cristianos evangélicos que no aceptaban tales prácticas antibíblicas y paganas, ni el señorío del Papa, sino el de Jesucristo. Ya ahí hablamos de las torturas que se practicaban. El 1190, la venta de indulgencia, pagar dinero, ya, pagar dinero para ser perdonado por los hombres que necesitaban ser perdonados y ceder el cielo. Ya ahí hablamos de los que mueren en pecado capital y que bueno, en el tiempo de Martín Lutero, en el siglo XV, fin del siglo XV, comienzo del siglo XVI, él se rebela en contra del catolicismo por lo mismo, porque tenían que dar dinero para poder ser salvos, y eso es una invención del catolicismo. El año 1215 ya la
transubstanciación, del cambio de la sustancia del pan y el vino del cuerpo y la sangre de Jesucristo literal. Ellos dicen que es la sangre, que cuando se toma la cena del Señor, ellos dicen que literalmente es el cuerpo y que es la sangre de Cristo. Dice, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros dicen, ve, es mi cuerpo, ¿ya? Y comer y beber, este es mi sangre, que por vosotros es derramado. Entonces ellos dicen que es literal. Entonces por eso que ellos creen que la cena que ellos hacen es la real. Pero Jesucristo obviamente que no fue sangre literal. La Biblia dice que no hay peor ciego que viendo no ve. No es sangre. Es solamente, es el fruto de la vid, ¿verdad? Que simboliza lo que fue el sacrificio, porque dice, cuando comiereis de este pan, nos dice mi cuerpo, cuando comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice, las veces que comiereis de este pan, comiereis de este pan y bebiereis de esta, la muerte del Señor anunciáis, porque eso es que de lo que Dios recordemos, su muerte, su sacrificio, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que ellos en el 1215 dicen, ¿verdad?, que el pan y el vino es el cuerpo y es la sangre literal, pero no es así. En el año 1220, adoración de la hostia, la oblea que ofrece el sacerdote en el sacrificio de la misa para que según dicho ritual es el cuerpo de Cristo. De este modo se invalida el único sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Año 1229, la Biblia es prohibida a los feligreses, ya ellos son los únicos que tienen acceso a la Biblia. Bueno, cuando los sacerdotes comienzan, bueno, Martín Lutero hace la primera traducción, como era monje agustino, tenía acceso, él hablaba en latín y tradujo, en el siglo XVI, traduce la Biblia del latín al alemán, ¿cierto? Porque era un monje alemán, lo traduje al alemán. Y luego, ¿verdad? Al español viene Casidoro de Reina, que hace la primera edición, que es la Biblia del Oso, por ahí tengo una edición de ella, y después Cipriano de Valera también hace la traducción y forman lo que es, lo que hoy tenemos, la más conocida, más usual, la que yo ocupo, que es la versión Reina Valera, que es la, es la compilación, ¿verdad?, de Cipriano de Valera y de Casidoro de Reina. Se ocupan los dos apellidos y por eso se llama Reina Valera, los apellidos de estos dos ex sacerdotes, ¿ya?, que forman esta edición, ¿verdad?, que tenemos en nuestras manos. 1439, la copa es prohibida a los feligreses en la comunión. Año 1439, enseña del purgatorio establecida. El 39, los sacramentos del bautismo en infantes. El bautismo es para arrepentimiento de pecado. Cuidado que hay muchas iglesias hoy día donde bautizan a los niños. El bautismo no es para niños. El bautismo es para arrepentirse de los pecados, ¿ya? Pero ellos inventaron lo que es el bautismo. La confirmación en la fe católica, supuestamente para recibir el Espíritu Santo, la Eucaristía, la herejía de la misa, las penitencias, penas o castigos que impone el confesor al penitente, extrema unción, liturgia para los moribundos, matrimonios para los feligreses y prohíbe para los sacerdotes. Año 1508 comienza lo que es el Ave María, aprobada por el rezo. 1534, fundada la Orden de los Jesuitas. Estos son los asesinos que tiene la Iglesia Católica. 1545 se le conduce a las tradiciones de la Iglesia igual autoridad de la Biblia. ¿Ya? 1546, los libros apócrifos, añadido a la Biblia. Apócrifos son los libros deuterocanónicos, ¿ya?, que agrega y valida el catolicismo, y que, bueno, nuestra Biblia que nosotros tenemos no tiene esos libros de Macabeo, de Judith, el libro de Tobías, ¿verdad? Todos esos libros deuterocanónicos que son... no tienen, y que de hecho Martín Lutero los saca del canon bíblico porque no tienen una inspiración del Espíritu Santo, sino que tienen un contexto más histórico, más que divino como libro inspirado. Por eso que se llaman deuterocanónicos
o libros apócrifos. Amén. 1854 se da inicio a lo que es la Inmaculada Concepción de María. 1870, la infabilidad del Papa declarada. 1950, la Ascensión de María. 1965, María proclamada Madre de la Iglesia. 1984, consagración del mundo a María. Ojo, que aquí igual pasaron un dato que en el año 1090, 1040, 1090, algo por ahí, es cuando se divide la Iglesia Católica con Constantino. Y ¿cuál ustedes escucharán de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y la Iglesia Ortodoxa tiene esto mismo, pero lo que no tiene es un papa. No cree que todo se centra en el papa. No tiene un pontífice. Tiene las mismas prácticas. Es una iglesia dividida, pero han intentado en la historia de comulgar, pero finalmente siempre se ven separados. Y una de las cosas principales es porque la otra no tiene papa, ¿verdad? Y esta sí. Amén. Así que, bueno, vamos ahora con los juicios de esta iglesia. Ya hemos hablado de todo, ¿verdad? Lo que viene. Y le dice, vamos acá abajo, bueno, esta iglesia claramente enseña lo que es abiertamente la adoración, la oración, clamar, cuando hablamos de adoración, porque les prenden velas, ¿cierto? A las imágenes. Y se coloca una imagen por encima de Dios. Ya está hablando violentamente, abiertamente a la violación de los primeros mandamientos. Por eso que es una fornicación, es un adulterio, es adulterar la palabra. Tomando la Biblia católica, el Nácar Columba dice así el primer mandamiento: no tendrás otros dioses que a mí. ¿Ya? La original dice, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Delante de mí. Dice, no tendrás otros dioses que a mí. No te harás cultura ni imagen alguna de lo que hay en el alto, en lo alto de los cielos, ni lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas abajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no les servirás. No te postrarás y se postran, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos de las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. En su propia Biblia, ¿verdad? En su propia traducción, dice claramente la Nácar Colunga que no hay que postrarse, pero dice que castigará a los hijos. Por eso que esta iglesia también le habla a los hijos, a aquellos séquitos, ¿verdad? No tan solamente el castigo sobre los sacerdotes, sino aquellos que son parte. Por eso que en el libro de Apocalipsis capítulo 17, 18 dice, salid de ahí, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus plagas, de su juicio, no seas partícipe de este castigo. Salid de ahí, pueblo mío. Por eso que nosotros no podemos, ¿verdad?, considerar que la Iglesia Católica es una opción. Hay pastores que dicen, no, si la Iglesia Católica no es tan mala. Sí, la sede, la Santa Sede y todo el paganismo y todo lo que está ahí es el precursor de esto. Lo increíble que dice que es madre, quiere decir que tiene hijas. Por eso que la Iglesia Católica, por ejemplo, en nuestro país, aquí en Chile estaba prohibido años atrás, hasta que aparece David Trumbull. Antes de David Trumbull, estaba prohibido, para el que no fuera católico no se podía casar, no se podía bautizar, no podía ocupar los cementerios. ¿Sabe qué hacían con la gente que no era católica? Los votaban acá en Santiago, en el Cerro Huelén, el Cerro Santa Lucía. Ahí había un basural y ahí votaban a los cristianos. Ahí caían los cristianos. Y por eso cuando aparece David Trumbull fue el que se consigue un paño de tierra en Concepción y construye el primer cementerio laico. Y ahí por fin podían votar, podían enterrar, tener tumbas dignas las personas que no eran católicas. Y yo estoy hablando de acá, de Chile. Y cuando el superintendente
Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, creo que se llamaba él, con el fin de adornar, de hermosear Santiago, sacó a los muertos que estaban ahí en el Cerro Santa Lucía. Si usted va al Cerro Santa Lucía, cuando sube los primeros escalones que están por la Alameda, hay un monolito que dice: a los despreciados del cielo y de la tierra. Ahí habla de los cristianos que sacaron de ahí y los llevaron al cementerio general. Pero cuando los iban a llevar al cementerio general, la Iglesia Católica se opuso y dijo: no puede que el espíritu de los herejes esté en el Camposanto. Cuando usted vaya al cementerio general, y ellos le entregaron un espacio, porque como ¿verdad? Ya era un estado, era independiente de la iglesia, igual los enterraron, pero no en el patio donde entierran a la gente hoy día en forma normal, sino que le entregaron la parte trasera. Se llama el patio de los disidentes. Cuando usted vaya al cementerio general, pregunte por el patio de los disidentes. Y ahí, ¿qué mandó a hacer la Iglesia Católica? Se van a fijar lo siguiente: que mandó a levantar los muros. ¿Para qué? Porque dicen: para que el espíritu de los herejes no se meta al Camposanto. Qué ignorancia más grande. Entonces, es una religión que está corrompida, pero tiene castigo. ¿Ya? Bueno, podríamos hablar mucho más de esta Iglesia Católica, el tiempo no nos alcanzaría. Pero le dice que a esta iglesia, ¿verdad? De la sangre, que ha derramado la sangre de los mártires y que ha sido semilla para hacer crecer la iglesia del Señor. Y qué lástima, de verdad, qué lástima que hayan creyentes, pastores, aún denominaciones evangélicas, que cree que Roma va a cambiar, porque le dio tiempo para arrepentirse y no lo ha hecho. Es más, hoy día más que nunca, la Iglesia Católica cuando la Iglesia dejó de perseguir a los cristianos en Chile, mis abuelos me contaban que cuando salieron los primeros cristianos a predicar a la calle, los guasos salían en el campo. Mi abuelo eran de Chillán, y dice que los guasos salían y los golpeaban con las huascas, a veces llegaban con su cabeza sangrando al templo, les tiraban orinas para que dejaran de predicar. Siempre ha sido despreciado, pero es parte de nuestra cultura en Chile, lo que es la evangelización. Eh, entonces, ¿qué hizo la iglesia? Hoy día la iglesia no persigue a los cristianos, sino que hoy día les ofrece que han inventado lo que es el ecumenismo. ¿Para qué? Para que otra vez el pastor vuelva a los pies de Roma. Entonces dice: yo te he dado tiempo para que te arrepientes, pero no quieres arrepentirte de tu fornicación, de todo lo que estamos hablando. El Señor le dio tiempo y oportunidad a Jezabel y a los que practicaban la inmoralidad y la idolatría que se arrepientan, pero no lo hicieron. De la misma manera, Dios le ha dado tiempo y oportunidad a todos los que están vinculados a esto, al Papa, ¿verdad?, para que se arrepiente de su idolatría y de su fornicación, pero no lo han hecho, ni tampoco lo harán. Han adoptado el dogma de la infalibilidad del Papa, y este impide arrepentirse y acumular el error del pecado. A menos que aparezca un Papa ahora, después que falleció el Papa Francisco, y dijeran: ¿sabe qué? Estamos mal, vamos a votar toda la idolatría, ya se acabó María, el único mediador va a ser Jesucristo, se acabaron las indulgencias, se acabó todo eso, hablaríamos de un arrepentimiento. Pero no lo han hecho a través de la historia y no creo que lo haga el próximo Papa. Entonces, por eso es importante entender. Ahora, el desarrollo de la Iglesia de Roma tuvo su primera semilla en la profesión cristiana del emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. Él era el pastor y obispo de la Iglesia en Roma, Silvestre I. Ahí empezaron los cambios de los nombres que hoy día se ponen. ¿Ya? Acostumbraron esta costumbre pagana de cambiarse los nombres. Y así empezaron desde ese entonces, del 313. Bueno, no sé, bueno, el 530 al 532, Bonifacio II, del 590 al 604, fue nombrado el Gregorio I, y así a través de la historia hasta la actualidad. Quizás qué nombre le irán a poner a este nuevo Papa. ¿Ya?
de hecho, la propia María, ¿cierto? La Virgen María, que fue quien trae y da a luz, ¿verdad? A Jesucristo, también recibió cierta elevación por la Iglesia Católica. Ella misma había sido salva, ¿verdad? Por Jesucristo. Ella también recibió salvación y dijo, engrandece mi alma, oh Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, donde dice Lucas 1:46, pero ahora la ponen a ella como la salvadora. Sí, ella también reconoce que su hijo, ¿verdad? Su hijo Jesús en el versículo Lucas 1:45, 46, 46, 47, reconoce, ¿verdad? Y dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, lo reconoce. Entonces, todo esto, María reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, superior a ella, y obviamente que no podemos ir a María, ¿ya? Dice, y la arrojo en cama, habla para esta iglesia. Aquí comienzan los juicios y grande tribulación, ¿ya? Esta tribulación viene de parte de Dios, vale decir que esta iglesia pasará la gran tribulación. Como el Papa no se arrepiente de su idolatría, el Señor pronuncia juicio y menciona la gran tribulación. De hecho, Roma papal, con todos los que se unen e identifiquen con ella, la iglesia ecuménica y apóstata va a pasar la gran tribulación, el juicio de Dios. Y a sus hijos heriré a muerte. Y será durante la gran tribulación que Roma papá y el falso ecumenismo encabezado por Roma y por el concilio mundial de la iglesia y todos los que están en el ecumenismo serán extinguidos, van a ser exterminados, destruidos, asesinados por el mismo anticristo, para que ya no haya ninguna otra religión, sino que toda la adoración sea para él, cuando sea proclamado como Dios, quien el anticristo, la bestia que aparece en el libro Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Entonces, esta iglesia finalmente recibirá este castigo, recibirá la estrella de la mañana, ¿verdad? A los que se guardan, a los que se apartan de este paganismo, la estrella de mañana es Jesucristo. Esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia, sean pacientes. Yo haré que ustedes rijan con vara de hierro a las naciones, le está ofreciendo pasar al milenio, ser arrebatado, entrar al milenio, ya tener esa autoridad, ¿cierto? Y aquellos que renuncian a la falsedad de Roma y recibir a Jesucristo como su Salvador. Por eso que Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El periodo de esta iglesia se desarrolla en el año 500, en el surgimiento de del papado, ¿verdad? Cuando comienza el papado del 590 hasta 1517, cuando ya aparece Martín Lutero, que eso ya vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, este es el periodo de la iglesia de Tiatira, una iglesia torturada, una iglesia perseguida, una iglesia que representa un periodo triste de la historia, donde muchos hermanos nuestros fueron torturados, fueron, de verdad que da mucha pena, da mucha tristeza ver estas imágenes, cómo eran torturados, cómo eran sacrificados nuestros hermanos, cómo eran torturados por la causa del Señor. Por eso, hermanos, que más misericordioso será el Señor con Sodoma y Gomorra que con esta generación. Dios nos ha dado todo y solamente tenemos que ser fieles al Señor. Hay muchos que para poder entrar al reino de los cielos les costó su vida, parte de sus cuerpos, de sus miembros. Y nosotros que lo tenemos todo, somos infieles para el Señor. Cuando lleguemos a la última iglesia, hablaremos de la iglesia de la Odisea. Tú dices ser rico. Hoy día esta iglesia, la iglesia actual hoy, tiene mucha riqueza
riqueza de conocimiento. Yo crecí en una iglesia donde muchos hermanos no sabían leer y había que, abría la Biblia, el predicador ponía el dedito y yo no tenía que leerle, pero tenían una gracia, había una pobreza a lo mejor de conocimiento, pero era una riqueza espiritual. Hoy día nosotros somos ricos en conocimiento, pero somos pobres espiritualmente. Esos primeros cristianos eran capaces de morir por la causa de Cristo. Un cristiano de hoy no creo que sería capaz de morir por la causa de Cristo. Si le cuesta ir a la iglesia, le cuesta congregarse, sabe que tiene 3 cultos. Antiguamente, cuando yo era niño, uno se congregaba de lunes a lunes. Hoy día hay iglesias que tienen culto el puro día domingo. Hay iglesias que tienen 2 cultos en la semana, otros 3 cultos a la semana. Y ese que tiene un culto a la semana no es capaz de ser fiel en ese culto y cuando llega, llega tarde. No tenemos compromiso con Dios. Si tú en tu iglesia tienes 3 cultos, tú tienes que saber llegar a esos 3 cultos. Pastores que trabajo, está bien, pero yo hablo de las personas que tienen el tiempo y no lo hacen. Cuando realmente estábamos enamorados del Señor, ¿qué le decía a usted a su esposa? Viejita, nos vemos en la iglesia porque voy apurado, no voy a alcanzar a llegar a tomar oncecita, a la vuelta a tomar oncecita, y usted se iba contento a la casa del Señor. Hoy día no están esos cristianos. No, pastor, hoy día no, ni avisan. No, hoy día no, en la iglesia estoy cansado. Ese es nuestro compromiso. Yo cuando hablo de estos cristianos, hablo de cristianos que amaban a Dios y que estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Por eso, hermano, si no te vas con el Señor ahora, si no nos comprometemos con el Señor ahora, en la gran tribulación, el diablo los va a perseguir, los va a torturar para que nieguen su fe. Por eso que no creo que un cristiano mediocre se salve en la gran tribulación. El que yo creo que sí se puede salvar, sí se va a salvar gente, pero yo creo que el que se va a salvar es el judío, porque ese es capaz de morir por la causa de Dios. Es una nación que ha sufrido mucho por causa de Dios. Ellos están dispuestos a morir por el Señor. Pero un cristiano mediocre, un cristiano tibio, no creo que esté dispuesto a entregar su vida al Señor. Que tomen a tu hijo y le empiecen a cortar los dedos, dice, ya, niega a Jesús, o le cortamos un dedo a tu hijo. No, 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 yo niego a Jesús y no hay problema en eso. Entonces, si hoy nos mostramos nuestro amor, la gracia que Él nos da hoy día, sobre todo en Chile, que tenemos la posibilidad de servir a Dios sin que nadie te lo impida, eh, yo creo que muchos desearían y agradecerían la oportunidad que nosotros tenemos hoy, incluso para ocupar estos medios para hablar del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Y vamos a orar por nuestros hermanos que están en Corea del Norte, donde ellos no pueden hablar de Jesucristo, de nuestros hermanos que están en China, que hoy día muchos de ellos están presos por la causa del Señor. Tuvimos una misionera de China acá en la iglesia y dijo muchas cositas que ustedes compran en las tiendas chinas, en los malls chinos. Todas esas cositas que ustedes compran lo hicieron sus hermanos en la cárcel. A los cristianos cuando se llevan presos tienen que fabricar, tienen que producir. Y esas cositas que se venden, los fabrican ellos. Hermanos, tenemos eh, eh, hermanos que están sufriendo por la causa del Señor en el Medio Oriente, en el mismo Turquía, donde está el trono de Satanás. Persiguen y matan a los cristianos. Oraremos por ellos. Y escuchábamos una petición de nuestros hermanos misioneros. Voy a buscar a ver si lo encuentro dentro de mi material que compartimos la próxima semana, donde ellos decían, ¿saben? Queremos pedirle un favor. Y no les pedimos dinero, no les pedimos cosas materiales, solamente pedimos que oren por nosotros, para cuando nos toque decidir, porque les dicen, niega a Jesús y no te matamos, que nosotros seamos valientes para no negar a Jesús y morir, ¿verdad?, con las botas puestas. Vamos a hacer esa oración y vamos a orar por aquellos que sufren. Por eso que no creo cuando aparecen pastores en la tele diciendo, en Chile hay persecución. No, en Chile no hay persecución. Ellos no saben lo que es persecución. En Chile no hay persecución. Yo voy a la cárcel los días jueves y cuando entro no veo a nadie preso por causa del Evangelio. Y cuando veo cristianos presos por violadores, por estafadores, pero no hay cristianos presos. Y nunca he ido a un cementerio a ver a alguien que murió por la causa. En Chile no matan por ser cristiano. A usted no lo meten a la cárcel por ser cristiano. En otros países sí, pero no en Chile. En Chile no hay persecución. Hay solamente cristianos mediocres que no quieren servir a Dios. Tenemos un Dios tan grande
y nos cuesta estar a la altura y de servirle a este Dios grande como Él se lo merece. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque somos bendecidos, Señor, por el hecho de, eh, somos bendecidos, Señor, por el hecho de haber crecido en esta nación y tener esta libertad, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Te pido perdón si he sido mediocre, Señor, para servirte, para congregarme. Y cuando estoy en la iglesia, lo único que quiero es irme a mi casa, Señor. Te pido perdón. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero adorador de esos tales que tú buscas, Señor. Y así también queremos orar por aquellos nuestros hermanos que están, Señor, llevando la palabra en lugares donde hay persecución, para que tú les fortalezcas, para que ellos, Señor, puedan estar firmes en su fe y no te nieguen, Señor, sino que puedan ser fieles hasta la muerte y no infieles por una eternidad. Señor, ayúdanos a nosotros también poder ser fieles hasta la muerte y todo lo que hagamos, en todo, Señor, podamos darte a ti la gloria. Gracias te damos por todo, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque has cuidado a nuestra familia. Estamos más que bendecidos, Señor, porque te tenemos a ti y teniéndote a ti lo tenemos todo. Gracias, Señor, te damos porque tenemos una iglesia donde congregarnos. Gracias porque hoy podemos escuchar el consejo de tu palabra en la comodidad de nuestra casa, Señor, y nos permite, Señor, acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos también a ser fieles, Señor, en nuestras labores como cristianos y como hijos de Dios. Y en todo tu nombre sea glorificado. Gracias te damos por todo. Y tu bendición a través de este estudio te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera